toma la nieve y con el calor de la mano se le derrite. Pero esta nieve es completamente artificial y se da en algunos países. Recordemos que estamos en un proceso de eliminación de personas. Se están eliminando gente de muchas formas, no solamente por el COVID, sino que también a través de la alimentación, a través de la fumigación de los chemtrails, a través del agua, a través del flúor, a través de diferentes formas. Se está bajando el nivel de población. Somos cerca de 7.000 millones de habitantes y tiene que bajar una gran cantidad para que queden sobre los 5.000 millones o 4.000 millones de habitantes. ¿Cómo será esto? Un reseteo. Siempre se hace un reseteo cada 1000 años y los que quedan escondidos después en las ciudades subterráneas que se encuentran abajo de Estados Unidos, kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos, y luego ya cuando pasa suben a la superficie, empiezan a trabajar, empiezan a limpiar con gente que tienen especializada para estas labores, y vamos nuevamente con las nuevas mentiras que se van instaurando para las nuevas generaciones que vienen. Y así ha sido una constante. Hemos tenido muchos reseteos y a lo largo de la historia podemos darnos cuenta de que este planeta en el cual nosotros estamos viviendo es un planeta completamente cerrado y hay gente que está completamente pendiente de que nosotros estemos haciendo la voluntad del enemigo. La verdad que no tenemos que hacerlo y hacer la voluntad del Eterno. Eso es lo que nosotros siempre deberíamos de estar apuntando. Nos han escondido ciudades también, islas, continentes, como el que se puede apreciar en Argentina, en la parte roja, Tierra del Fuego. Ahí se encuentra un continente completamente oculto que se llama el continente de Escotia. Por ese lugar fue donde se instauró la Guerra de las Malvinas, y tengo una imagen acá que está sacada por el posicionamiento global de los barcos. Todos los barcos tienen un registro que no pueden andar así libremente. De hecho, hay líneas marítimas y hay estados marítimos y hay límites marítimos que no permiten embarcaciones en cualquier parte. Y cuando tú posicionas para ver dónde está la ubicación de los barcos en el mundo, te ubicas que en la Tierra del Fuego hay una franja roja completamente grande y no se ve ningún barco. Ahí es donde está el continente. Y por toda la orilla se ve el borde, hermanos, barcos anclados y por todos lados, pero en ese pedazo se ve vacío, no hay barcos. Ahí está el continente de Escotia. Si tú vas a Tierra del Fuego, lo puedes ver directamente, y cuando llegas a ese lugar te dicen, no, eso que se ve ahí, eso son las Malvinas, pero no es así, hermano, eso está en otro lado. Y así van tergiversando la historia para que las personas crean la ciencia oficial, la cual nos ha mentido, pero mucho, mucho, mucho. Quería comentar algo acerca de los túneles. En Estados Unidos se ha realizado una investigación y al parecer hay más de 3.500 túneles abajo de todo Estados Unidos, y también hay conexiones en Europa. Y también se ha comentado de que ha habido otro tercer nivel abajo. O sea, hay 3 niveles. El segundo nivel, pues ya sabemos que lo ha usado la élite, pero la tercera es más para lo reptiliano, que se puede decir, o lo oculto, ¿verdad? Entonces, son las maneras en cómo se han encontrado túneles abajo, y los mismos troqueros o la gente que maneja los camiones de comida han visto que hay abajo otros túneles, pero que no tienen acceso a ellos, solamente aquel que tiene la autorización. Entonces, sí se sabe por fuentes de gente aquí en Estados Unidos que sí es posible. Inclusive una ocasión me tocó a mí cuando trabajaba en la construcción, en un lugar donde entraba un carro y nunca salía. Me tocó ver eso, o sea, inesperadamente, porque estaba en la construcción y estábamos haciendo una casa, una mansión. Y en esa, más adelantito vimos que entró un carro, pero ya nunca vimos que volvió a salir. Pues estábamos trabajando prácticamente 10 a 12 horas y se nos hizo raro. Oye, nunca salió el carro. Y así fue, ¿verdad? Entonces, en muchos lados hay conexiones, túneles, donde menos uno piensa. Vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a estar analizando el tema de Apocalipsis capítulo 17, y este tema que está escrito en el libro de Apocalipsis va a estar dividido porque vamos a ver una introducción y una primera parte, y al final del estudio yo les voy a estar compartiendo un link para que ustedes escuchen el audio en profundidad sobre esta profecía, que algunos lo han atribuido a Papa, y es un misterio de las profecías del libro de Apocalipsis. Esta es la que tiene un acertijo que tiene que ser desentrañado. Vamos a abrir las escrituras primero que nada en el libro de Daniel, el capítulo 11, versículo 40 al 45. Dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y entrarán por las tierras inundadas y pasará. Entrarán a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto.
Estamos hablando que esta profecía es para el tiempo del fin. No escapará el país de Egipto en el verso 42, o sea, Egipto va a quedar completamente destruido. Se apoderarán de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia, también completamente destruido, Etiopía destruida completamente, pero las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. El mensaje de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45 es el mensaje para el tiempo del fin. Daniel 11 nos da una transcripción de los eventos que sucederán antes del tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia se termina, recordemos que es cuando la persona muere. Ahí es el último momento que tiene para arrepentirse. Daniel capítulo 11, versículo 40 se inicia con la herida de muerte que se le había dado a la bestia en el año 1798. Y el enfoque del resto de este capítulo es mostrar cómo esta herida mortal fue sanada y muestra los eventos que ayudan a la sanación de esta herida. Hay algo que debemos comprender y es que el libro de Daniel no se debe de estudiar solo. Hay un principio bíblico que nos muestra que Daniel y Apocalipsis deben de ser estudiados juntos. Daniel capítulo 12 nos dice que el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, nos muestra que ese libro ha sido abierto. Y tenemos consejos inspirados que nos muestran que los debemos nosotros de estudiar esos dos libros juntos. Y estos dos libros deben de ser estudiados cuidadosamente. En el idioma inglés, la palabra completar tiene dos significados. Una se escribe con la letra I y la otra se escribe con la letra E. Esta se escribe con la E y significa preferencia o perfeccionar. Así lo que el libro de Daniel fue completado o perfeccionado con el libro de Apocalipsis. Al acercarnos al cierre de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra especial atención, pues se revelarán con el tiempo en el cual estamos viviendo. Con ellos debemos unir las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Daniel y Apocalipsis. Al estudiar el libro de Apocalipsis, dirige la mente hacia las profecías de Daniel y ambos representan la instrucción más importante dada por Yahweh, que es conocer los eventos que toman lugar en el cierre final de la historia de este mundo. Las profecías de Daniel y Juan deben de ser comprendidas y ellas se interpretan la una a la otra. Para poder entender el libro de Apocalipsis necesitamos entender el libro de Daniel. Y para entender a Daniel necesitamos comprender Apocalipsis. Y es muy importante que en este punto estemos en el tiempo del fin y hay tantas enseñanzas diferentes sobre las profecías. Hemos nosotros ido a seminarios, hemos tomado Apocalipsis, lecciones, hemos tomado lecciones de Daniel, donde primero se estudian los libros de Daniel y el último libro de Apocalipsis. Pero muy pocos han estudiado los dos libros a la par. Y uno de los capítulos más controversiales en este libro es el capítulo 17 de Apocalipsis. Y hay muchas enseñanzas acerca de este libro. Y lo que confunde a la gente es que este capítulo está escrito con una adivinanza. Tomemos nosotros el ejemplo del versículo 9 y el versículo 11 del libro de Apocalipsis capítulo 17. Estos pasajes de las Escrituras son muy controversiales y la razón es porque las personas estudian el libro de Apocalipsis separado del libro de Daniel y Apocalipsis. Representan la misma línea profética. Lo que hemos demostrado que Daniel podemos ver nosotros cómo se proyecta hacia el futuro y por supuesto que el libro de Apocalipsis desarrolla más algunos puntos, pero básicamente en la misma línea profética. Así que para poder entender Apocalipsis 17, nosotros tenemos que regresar a lo básico y esto es estudiar el libro de Daniel, el capítulo 2. Leamos el capítulo de Daniel, el versículo 2, Daniel capítulo 2, verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Amén. Después de que Nabucodonosor tuvo su sueño, Daniel interpretó el sueño y le dijo que se trataba de una imagen. Su cabeza era de oro, el pecho de plata, el tronco de bronce y las piernas de hierro, y los pies eran de barro y hierro. En el versículo 37, Daniel comienza con la explicación y comienza a interpretar el significado de cada parte de esta imagen, y para que nosotros podamos comprender las 7 cabezas del dragón de Apocalipsis 17, debemos entender lo básico de Daniel capítulo 2. Que el reino está simbolizado por la cabeza de oro. Daniel capítulo 2, verso 37 y 38.
Tú, oh rey, eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Daniel le habla al rey de Nabucodonosor de Babilonia y le dice que él es la cabeza de oro. En otras palabras, le dice que la cabeza de oro representa al reino de Babilonia. Y quiero que piensen en esto, porque hay algunos que dicen que el primer reino es Egipto, pero Daniel nos dice que es Babilonia. Regresemos a leer capítulo Daniel, el capítulo 5, verso 28. Belsasar estaba dando un gran banquete y la mano comienza a escribir en el encalado de la pared, mostrando el final de su reino. Habiendo llegado el reino, había sido entregado a los medos y los persas. El tercer reino está representado por el bronce y esto está en Daniel capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Amén. Aquí Daniel ve un carnero con un solo cuerno y ve un macho cabrío con 2 cuernos. En este sueño, el carnero ataca y destruye al macho cabrío. El ángel le interpreta este sueño a Daniel y la Biblia nos dice que Grecia, bajo la conducción de Alejandro Magno, destruyó a Medio Persa, así que el tercer reino de la profecía sería Grecia. Y regresamos nosotros a Daniel, el capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Las Sagradas Escrituras nos dan una descripción de este cuarto reino que es terrible y desmenuza y quebranta todas las cosas. Es interesante ver que la palabra de Yahweh nos da más detalles de este reino que las anteriores, y cualquiera que sea este reino recibe más atención que cualquier otro. ¿Quién vino después de Grecia? Según Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Amén. Este fue el reino que existía en los tiempos de Yahshua. La Babilonia nos muestra que Augusto César debía empadronar a todo el mundo. Ya no puede haber otro documento diciendo que todo el mundo me pague impuestos a mí, o a menos que fuese el gobernador del mundo en sí. Entonces vemos, hermanos, que este Augusto César reinaba, representaba al cuarto reino. La Biblia nombra a este poder en el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. Los romanos eran los que gobernaban en aquel tiempo. César era el líder de los romanos en aquel tiempo de Yahshua, y el cuarto reino en la profecía es Roma, pero en su forma pagana. Ustedes dirán, esto es muy elemental, More, pero quiero mostrarles, hermanos, que la profecía está construida sobre un modelo muy sencillo. Y la razón por la cual las personas terminan interpretando o tomando extrañas interpretaciones es porque se olvidan de la sencillez de la palabra de Yahweh. Cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 2, verso 41, el reino de los pies era de barro y de hierro. ¿Qué representa el hierro y qué representa el barro en la profecía bíblica? Parte de estos dos elementos están hechos por nosotros, ya que vivimos en el poder civil de Roma pagana y está representada por las piernas de hierro. Veamos cómo nosotros podemos interpretar esta profecía a la luz de las Sagradas Escrituras, que nos dice estas piernas de hierro representan el poder civil. Apocalipsis capítulo 2, verso 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hay varios versículos en las Sagradas Escrituras que muestran que el hierro representa la autoridad civil. El hierro está relacionado con el gobierno. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, nosotros encontramos el mismo lenguaje y entendemos que Yahshua reina sobre las naciones y lo va a hacer con vara de hierro. El hierro es símbolo de la autoridad civil. Leámoslo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Así que podemos ver que el hierro está íntimamente ligado con el poder civil. Ahora el barro se usa en una forma muy diferente. Leamos Isaías capítulo 64, verso 8. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste. Así que
obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Hablando de la iglesia o del pueblo de Yahweh, la Biblia nos asemeja al barro, como lo dice Jeremías 18 del 1 al 6. Y el Adón representa a la congregación como barro. En Daniel 2, el hierro se une con el barro y se les llama barro cocido. El término tiesto significa estar contaminado o que está sucio, y así es que el hierro representa el poder civil y el barro representa el poder de la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que esta unión de la iglesia es algo corrompido y inmundo. Nos está dando a entender que la mezcla del hierro con el barro es la unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué poder en la profecía bíblica es el resultado de la mezcla de la iglesia con el Estado? Daniel 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Amén. La Biblia nos dice que el ejército le fue entregado al cuerno pequeño, y el cuerno pequeño representa al papado, y a la iglesia los ejércitos que le fueron entregados fueron los ejércitos de Roma pagana. Así que esta iglesia necesita la ayuda del Estado. Dice que el ejército le fue entregado por la prevaricación sobre el continuo, para poder derrumbar al continuo. Recordemos que el continuo era la forma que tenían los israelitas de conocer cómo debían de salvarse. No sabían leer, no sabían escribir, y ellos tenían la forma de salvarse a través del santuario. Yahweh les dejó una maqueta, una instrucción de cómo debía de ser este proceso. Y la iglesia de Roma necesitaba la autoridad civil. Cuando el poder civil de Roma se unió a la iglesia, fue a causa de la prevaricación. En la profecía bíblica, el hierro y el barro representan a los países, y es un reino donde el Estado y la iglesia se combinan con el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al arrastrar a la sencillez del evangelio y aceptar los ritos y costumbres paganas, perdió el espíritu y el poder de Yahweh. Y para poder controlar las conciencias del pueblo, buscó el apoyo de lo que es secular. Y el resultado fue que el papado, una iglesia que controlaba al poder del Estado y lo utilizaba para adelantar sus propios propósitos y específicamente para el castigo de los herejes. Así es que en la profecía bíblica, el reino representado por los países de hierro y de barro es la Roma papal. Así es que Roma papal es el quinto reino de la profecía bíblica, y al estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, encontramos más cosas en el capítulo 2 de Daniel, y la mayoría se detiene aquí en lo que es la Roma pagana. Y muestran a la Roma papal, pero de una forma muy débil en los pies. Pero cuando nosotros unimos a Daniel y Apocalipsis, queda bien claro, según lo que es Daniel capítulo 2, verso 41. Ahora hemos llegado al tiempo cuando la obra de gracia de nuestro Adón, representada por los pies de la imagen, la cual es hierro mezclado con barro, es una unión corrupta. Y es muy importante que comprendamos que esas primeras niñas nos dicen que debemos llegar al tiempo cuando estemos siendo representados por los pies de la imagen. La mayoría de las veces cuando hablamos de la imagen de Daniel, se nos dice que ya estamos en los dedos de la imagen de los pies. Pero no es así, nosotros estamos en los pies. La unión de la iglesia con el Estado está representada por el hierro y por el barro. Estos demuestran cómo se unieron los gobiernos del mundo y cómo los legisladores se están uniendo para hacer cumplir el falso domingo papal. Se está refiriendo a cómo será construida la imagen de la bestia, y la profecía bíblica se nos dice que este reino es el que se levantará con la imagen de la bestia, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Nosotros ya estuvimos repasando esto. Esta bestia surgió de la tierra y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón, y el poder que ejerce posiblemente levantar a la imagen de la bestia o unirse con este estado son los Estados Unidos de Norteamérica, y Apocalipsis 13 nos narra la historia de este sanamiento de lo que es la herida de muerte. Este es un proceso y los Estados Unidos son los que ayudan para que esta herida sane. Así que mientras Roma papal es representada por el hierro y el barro, los Estados Unidos están también siendo representados por el hierro y el barro. Y los dos cuernos en estas bestias representan a la iglesia y el Estado. O también podríamos decir el republicanismo y el protestantismo. Pero la Biblia nos dice que esto se iba a unir cuando hablaran como dragón.
Así es que en el sexto reino son los Estados Unidos de Norteamérica y vemos que después de Roma papal recibe la herida de muerte en el año 1798 y vemos cómo surgen los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora nosotros vemos como la última parte de esta imagen, la Biblia no solamente nos habla de los pies de esta imagen, sino que también nos habla de los dedos. Lo que muchos nos discrepan o que nos dicen es que la Biblia dice que los dedos son un reino y nosotros lo podemos leer en Daniel capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Amén. Aunque el versículo 41 nos dice que los pies son de hierro y de barro cocido, haciendo un solo reino, en el versículo 42 que leyó el hermano Yohanan, se nos está dando una verdad especial, que estos 10 dedos en el fin de la imagen también tendrían su propio reino. El versículo 42 al 44 se está refiriendo a los dedos. Y el versículo 44 inicia con estas palabras: y en los días de estos reyes, refiriéndose a los dedos de los pies. Y aunque debemos hacer una pregunta, si los dedos de Daniel capítulo 2 son los mismos que los 10 cuernos de Daniel capítulo 7, se nos dice que Daniel 7, que los 10 cuernos son el resultado de la caída de Roma pagana. Y sabemos que 3 de estos cuernos fueron quitados para que pudiese surgir el cuerno pequeño del papado. Así que hoy ya no tenemos esos 10 cuernos. Así que, ¿cómo podríamos nosotros representar a esos 10 cuernos del capítulo de Daniel 2? Como dice, en los días de estos reyes se levantará el Elohim del cielo con su reino. ¿Estableció Yahshua su reino en los días de las naciones bárbaras? Yahweh no estableció ningún reino en ese momento. Daniel capítulo 2 nos está enseñando cómo el anti-Mashiach estableció su reino en ese momento. Pero Daniel 2 nos está hablando del reino de Yahweh en el fin de la historia de este mundo. Así es que estos 10 dedos no pueden representar los mismos 10 cuernos de Daniel capítulo 7, pero son iguales a los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17. Fíjense en que las palabras similares que están descritas en Daniel capítulo 2, vamos a leerlo, Daniel capítulo 2, 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Amén. Él nos dice eso, que será en parte fuerte y en parte débil. Y esto habla con singularidad de un solo reino. Pero en el versículo 44 nos está hablando de reyes. Aquí hay una pluralidad. Así que estos 10 reyes tendrían un reino, como lo dice Apocalipsis 17, verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. La Biblia nos muestra que estos 10 cuernos son 10 reyes o 10 reinos que reciben un solo reino y que reinarán por un momento, por un breve tiempo, con la bestia. Vamos a ver que estos 10 dedos que vienen desde los Estados Unidos de Norteamérica, y los Estados Unidos hacen parte de los 10 dedos porque dice que los países y los dedos eran un reino, y está enseñando una verdad dual. El séptimo reino de la profecía bíblica son las Naciones Unidas. Esto nos da un patrón en Apocalipsis capítulo 17. Así que primero vamos a descifrar la adivinanza de Apocalipsis capítulo 17. Y después iremos versículo por versículo para lo que es dilucidar lo que es este poder engañoso que viene a surgir en Apocalipsis 17. Recordemos que Daniel y Apocalipsis son las mismas profecías, y algunos dirán que Daniel 2 solo está hablando de 4 reinos. Y hay 4 reinos en la profecía bíblica. Si ese fuera el caso, la Biblia se contradeciría, porque en Apocalipsis nos dice que hay 7 reinos. Y si son el mismo libro, tenemos que ver 7 reinos en Daniel, y en Daniel 2 vemos 7 reinos. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, aquí alguno dirá que se refiere solo a 7 reyes y 7 gobernantes. Basándose en esto, muchos dicen que esto se refiere a los 8 papas, que es una profecía que le han interpretado con los papas y le han aplicado la línea de todos los papas que han existido hasta ahora a Apocalipsis capítulo 17. Pero en Daniel capítulo 2, él le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres esta cabeza de oro, porque es un rey que puede ser el rey, y si no tiene un reino, ¿cómo va a tener el reino? Un rey sin reino no existe, ¿cierto? Si es un rey, tiene que tener un reino, eso es lógico. Así que el rey de la profecía bíblica representa un reino. Hay 7 reinos, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando él venga es necesario que dure poco tiempo. Esa es la adivinanza. La adivinanza nos dice que 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal.
Estos 5 reinos han caído cuando Juan estuvo en la visión. Nosotros vemos que en un momento que Yahweh lo llevó a un punto específico de la profecía y lo llevó al desierto, y en nuestro próximo estudio nosotros vamos a ver eso. ¿Qué pasó en la época del año 1798? La Biblia enseña que después de esta fecha los Estados Unidos llegan al poder. 5 han caído, uno es, son los Estados Unidos de Norteamérica, y el otro aún no ha venido. Y ese son las Naciones Unidas. Y la pregunta que debemos hacerlo nosotros vemos a las Naciones Unidas, hermanos, tomando poder hoy día. Claro que sí, lo podemos ver. Eso nos muestra que estamos en la última línea de tiempo, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. La bestia que era y no es, está también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Amén. La Biblia nos dice que habrá una octava cabeza, pero la Biblia nos dice que solo hay 7 cabezas. Y veremos en nuestro próximo estudio que el número 8 representa la resurrección. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy, hermanos. La parte de este estudio 2 que ya está grabada. Entonces podemos ver cómo nosotros, a través de las Escrituras, a través de Apocalipsis, van tomando lo que es la línea profética y cómo van tomando las actuaciones las Naciones Unidas, Estados Unidos, con todo lo que es el control mundial de este planeta. Nosotros sabemos que hoy día es lo que estamos todos encerrados, estamos confinados y se vienen muchas cosas durante este año. Y esperemos que en Yahweh nos sea dando la solución, nos sea dando la ayuda para poder salir adelante en las cosas feas que se vienen.